Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien y gracias a Dios hemos terminado esta semana. Cada quien sabe su realidad, cómo terminó esta semana, los retos que tuvieron, lo que aprendieron y pues lo que nos queda como tarea para crecer. En su libro de formación espiritual, Henry Nouwen dice que tenemos que tener un lugar para estar a solas, pero también tenemos que guardar silencio. Tenemos que escuchar también con mucho cuidado y tenemos que estar cerca de Dios y cerca de nuestros hermanos. Nos da esta práctica, es algo que necesitamos todos los días en la vida. Y es así como nosotros podemos alcanzar o llegar a nuestro monte y tener una transformación. Nuestro evangelio del día de hoy está tomado de Marcos capítulo 9, versículo 2 al 13, y nos habla de eso, de la transfiguración de Jesús. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no le contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a entender un poquito lo que es este Evangelio. Nos dice Marco que subió con sus discípulos a un monte alto. Tenemos que recordar que en la antigüedad y todavía en muchos otros lugares, el subirse a las montañas, el irse a los montes, quería decir que eso les llevaba un poquito más alto a la presencia de Dios, estaban más cerca de Dios. Y por eso existía esa tradición antiguamente, o como te digo, todavía en muchos lugares se sigue practicando, ir a aquella presencia de Dios. Allá donde vivo hay un Cristo muy grande que se llama Cristo Rey y está en una de las montañas más altas de esa región del país de México, en Guanajuato. Esto era una tradición y por eso muchos místicos o muchos santos iban a las alturas de las montañas para encontrarse con Dios. Pero también nos dice algo muy, muy, muy especial aquí, que cuando subió a ese monte se le apareció Elías y Moisés. Moisés, que era el que había dado la ley, y Elías, que era el más grande de los profetas. Entonces aquí dicen que en otros pasajes
que están conversando con Jesús. Y Jesús queda en medio en muchas pinturas que nos representa, porque dice, Él es el que representa la ley y representa a los profetas. Y por eso se hace se nos revela algo muy especial. Se les estaba revelando a los apóstoles y se nos sigue revelando el día de hoy. Que Dios, que Jesús es aquel que nos guía, que Jesús es aquel que nos predica también. Pero también tenemos a Pedro. Dicen que Pedro entró como en un éxtasis, pero también dice la lectura que estaba nervioso, yo creo, no sabía lo que decía. Pero no me puedo imaginar ese momento en el que dice que la ropa, la túnica de Jesús era más blanca, no había una blancura en esta tierra. Cuando bajaron, les dijo que no les dijeran a nadie. Seguimos hablando aquí del secreto mesiánico. Todavía no puede revelarse quién es Jesús, todavía no puede decirse nada hasta que llegue el momento de su muerte y después finalmente su resurrección. Después de su resurrección es cuando van a contar todas estas cosas, es cuando van a hablar todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que nos dice a nosotros el día de hoy? ¿Cómo nosotros podemos transfigurarnos? ¿Cómo nosotros podemos limpiarnos? Porque ahí habla de algo especial, de algo que cambió a Jesús, su aspecto, su forma de ser, su divinidad. Y es algo que nosotros, a pesar de que somos seres humanos, de que somos imperfectos, también podemos alcanzar esa divinidad que cada vez puede ir en progreso. Es que Dios nos ha hecho para ser santos también. Y día con día nos da la oportunidad de transfigurarnos, de transformarnos. Por eso a veces la insistencia de que encontrar un lugar especial para orar, guardar silencio, dejar que Dios te hable, o muchas veces, si no nos gusta el silencio, es a veces poner un canto, leer una lectura o incluso mirar un Cristo, mirar una pintura, mirar la creación, en el que nosotros podamos inspirarnos y podamos dejar que ese silencio nos hable en lo más profundo de nuestras vidas. Pero también hay que escuchar nuestra conciencia. Hay que escuchar nuestra forma de ser arrebatada, enojada, con envidia, con celo, con falta de caridad. Y es ahí cuando se nos da la oportunidad de irnos abriendo, de ir entrenando, de ir manejando, de ir educando al corazón. Uno de los lugares en el que yo te pudiera decir que vamos a encontrar ese lugar, todo lo que te he descrito, es en la Eucaristía. Y es que la Eucaristía, pudiera decirlo así, ha sido diseñada para transfigurar nuestras vidas. Espero que cuando vayas a la Eucaristía este domingo, tú sientas verdaderamente cómo esa palabra nos transforma. Y es que si te das cuenta, ya lo he dicho muchas veces, la Eucaristía es un proceso que nos limpia, es un proceso que nos purifica, es un proceso que nos deja ver aquel Cristo, aquel hombre, aquel Dios que se hace más blanco que toda la nieve. Y es por eso que tenemos que estar atentos en ese momento de contemplar a ese Jesús transfigurado, pero que no solamente se muestra transfigurado, sino que transfigura nuestras vidas, limpia nuestras vidas, transforma nuestras vidas. Y ya te puedes ir imaginando todo el proceso que llevamos en la Eucaristía, y por eso te digo que es un proceso de transfiguración. Como lo irás viendo, ¿cómo viviste la última vez tu Eucaristía? ¿La viviste pensando en eso, de que ibas a salir transformado, transformada, después de que escucharas el mensaje de Dios, después de que recibieras su cuerpo y su sangre? Recuerda que desde que empieza la misa es una preparación de purificación en nuestros corazones. Yo no sé por qué mucha gente no comulga cuando se nos está preparando, cuando al momento de persignarnos con la cruz, ya estamos ahí santificando el cuerpo, santificando la mente, santificando todo nuestro ser. Después se nos pide de que nos pongamos en la presencia de Dios para celebrar esos sagrados misterios. Se nos pide que reconozcamos nuestras culpas, que reconozcamos nuestros pecados. Y por eso en ese momento,
Cuando se te pide eso es reconocer en qué estás haciendo mal y luego pedirle perdón a la comunidad, porque es lo que hacemos cuando nosotros decimos el yo confieso. Pedimos perdón a la comunidad y ahí empieza un proceso de purificación, empieza el camino del corazón que nos lleva hacia Dios. Ese corazón que tiene que irse limpiando, ablandando. Después tenemos la oración colecta, la oración en el que iniciamos esa celebración tan hermosa. Después nos sentamos, nos dejamos tocar la mente, el corazón de la palabra de Dios. Es Dios que nos habla, es Dios que nos transmite su mensaje. Es Dios que se está metiendo a lo más profundo de nuestra mente y de nuestras ideas y también a lo más profundo de nuestro corazón para limpiar, para ordenar, para purificar. Después de eso nos levantamos, nos ponemos de pie porque Jesús nos habla. Porque Jesús así como les habló ahí a Pedro y a los otros apóstoles, estando ahí ellos enfrente de él espantados, nos dice a nosotros que tenemos que trabajar, que tenemos que luchar, que tenemos que seguir adelante. Quizá no lo dice en esas palabras como en el Evangelio, pero es como yo lo imaginaría que Jesús no lo dice. Que no debemos de darnos por vencidos, por buscar siempre la santidad en la vida. Nos sentamos y después empieza aquella profesión de fe en el que decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso. Después juntamos todas nuestras necesidades, le ponemos todas nuestras angustias, le decimos a Dios también que nos perdone en ese momento todas nuestras acciones de gracias y se las ponemos ahí y todo el pueblo ora por el mundo, oramos por nosotros, por nuestros enfermos. Después de eso nos preparamos para lo que es el ofertorio, en el que esa oración colecta se hace con lo que es la colecta o la limosna. Se reúne todo aquello en el que decimos a Dios, Dios bendice mis bienes, Dios bendice, aquí está mi trabajo, bendice el fruto de mi trabajo. Después de eso, se hace todas esas oraciones hermosas en la que no es solamente el sacerdote, siendo el sacerdote que es el sacrificio, pero nosotros nos convertimos en esos sacerdotes, en el que estamos ofreciendo también ese sacrificio. Por eso cuando nos dice el sacerdote, después de que arregla y pone el cáliz, dice, oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros nos levantamos, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Y después seguimos todo eso ahí. Entonces, nosotros somos parte de esa purificación. El sacerdote empieza la oración hermosísima en la que se hace presente ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Se levanta ese cuerpo, se levanta ese cáliz, es ese Cristo que está ahí transfigurado, que nos transforma ahora, que nos da ese reflejo, que entiende la realidad que vivimos, que trata de caminar con nosotros, que trata de darnos esperanza, que trata de quitar todo lo oscuro, todo lo malo que hay en nuestra vida, para que resplandezcamos, lo recibamos y ahí se dé por completo esa transfiguración. Y después adivina qué, te llevas una misión en la que tú ya transformado, transformada, vas y transformas al mundo. Yo creo que ya han escuchado mucho estas palabras, esta explicación, pero qué bonito volverla a escuchar para que no se nos olvide cómo la Eucaristía nos transforma, nos transfigura. Y la Eucaristía se convierte en ese monte, en ese lugar especial, en ese lugar en el que hay silencio, en ese lugar en el que escuchamos, en el que nos comunicamos, en ese lugar en el que nos encontramos los unos a los otros, en el que nos ayudamos, en el que oramos juntos, pero sobre todo la oración. Hermanos y hermanas, entonces busquemos ese lugar y contemplemos a ese Cristo transfigurado que no solamente se transfigura, sino que nos transfigura, a nosotros nos transforma. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Amén.